buenas para todos, bienvenidos a nuestro video de esta semana de la preparación a la confirmación. Espero que hayan disfrutado del video anterior acerca de la introducción a la confirmación. Vamos a iniciar entonces ya con nuestra primera catequesis sobre la confianza de los cristianos, el credo apostólico, es decir, en qué creemos nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en nuestra fe del modo como la conocemos en nuestra Iglesia Católica. Entonces, primero vamos a decir que existe un credo que se llama el credo de los apóstoles, es decir, cómo la fe desde sus raíces profundas, nacidas desde los apóstoles, precisa pues obviamente desde Jesucristo. ¿De dónde sacaron la fe los apóstoles? Desde Jesucristo. Pero entonces ellos la fueron definiendo y se fue definiendo la fe hasta llegar a lo que nosotros llamamos el credo. Y tenemos en nuestra Iglesia Católica un libro que nos explica muy claramente, se llama el Magisterio de la Iglesia. Dentro del Magisterio de la Iglesia existe un libro fantástico que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy en día se puede descargar en el celular, se puede ver en el computador, se puede ver en el iPad, y se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Pero muy importante leerlo, así sea despacio, pero hay que leerlo. Aquí tenemos un buen resumen en este libro que se llama Yo creo mi pequeño catecismo. Este libro no lo consiguen porque no lo venden. Este libro es una donación que mandaron por allá de Alemania, pero sí existe un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica Compendio, que es como un pequeño resumen que sacó la propia Iglesia Católica del gran catecismo de la Iglesia Católica, que es bastante más ancho, más amplio, más completo. Y entonces pues hice un pequeño resumen para que se pueda trabajar más fácil con jóvenes, con niños, con comunidades pequeñas, que no sea una cosa tan compleja y tan grande, sino algo más sencillo, más reducido. Entonces se llama Compendio, Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio. Ambas lo pueden encontrar tanto en internet como para aplicaciones para los celulares. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el primer punto del credo. Cuando hacemos el credo decimos, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces empezamos por ahí. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces vamos a leer Marcos 16:15, que dice, ¿cómo dice? Mensaje final, la ascensión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia, los Nuevos Testamentos, vienen a veces con títulos, ¿no? Esos títulos a veces están en rojo o a veces están en negrilla. Esos no son parte de la Biblia, simplemente son indicaciones del autor, del que hizo la traducción, para que tengamos como un tema, una frase, algo que nos guíe en qué es lo que vamos a leer en el capítulo. Entonces, siempre que citamos la palabra de Dios, solamente leemos la frase del texto de la palabra de Dios, omitiendo lo que está en rojo o negrilla, que son los títulos. Muy bien, entonces nos decía este texto de San Marcos 16:15. ¿Cuántos evangelios existen en la Biblia? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este que acabamos de leer es Marcos. Y entonces ahora nos vamos para otro evangelista, para Mateo, que está antes de Marcos, ¿no? El primero es Mateo, después Marcos, Lucas, Juan. Entonces vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice? Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Vayan, primero nos decía Marcos, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué nos dijo Mateo? Nos dijo, vayan también y hagan mis discípulos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo,
más o menos lo mismo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces son dos textos que nos hablan de esta misión que nos da el Señor, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el misterio que nosotros llamamos la Trinidad. Un solo Dios verdadero, pero en él tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Este es el encargo que Jesús dio a sus apóstoles, el encargo que los apóstoles le transmitieron también a sus seguidores, el encargo que la iglesia sigue recibiendo hoy. La iglesia testifica y proclama el mensaje para que todos puedan creer y esperar, vivir y amar como Jesús, en cuanto hombre creyó y esperó, vivió y amó. O sea, estos son unos verbos muy interesantes de cómo vivir, para poner en práctica la fe, ¿no es cierto? Creer, esperar, vivir, amar, pero como Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos, en que lo hagamos todo esto como Jesús. Que Él sea nuestro modelo, nuestro guía. Eso es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? En cuanto hombre creyó, esperó, vivió y amó. La iglesia conserva la santa tradición y la protege contra la falsificación y el error. El credo surgió en la iglesia, credo católico, como compendio legítimo del mensaje transmitido por los apóstoles. Entonces, teniendo la iglesia el conocimiento de qué enseñaron los apóstoles, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, fueron haciendo formulaciones de de qué es lo que nosotros creemos, de cuál es nuestra fe. Y entonces, cuando al que bautizan le preguntan ¿cuál es su fe?, él recita esta confesión de fe. Pues tú te la sabes, ¿no es cierto? Todos nos la sabemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Existen como dos versiones. Una que se llama Credo de los Apóstoles, que es más larga, y el símbolo de los apóstoles, y el credo tradicional, que es más cortito, que es el que normalmente hacemos el domingo. Los cristianos de todo el mundo confiesan con las mismas palabras su pertenencia a Dios, a Jesucristo, su Hijo y al Espíritu Santo. Entonces es muy lindo, porque por ejemplo aquí estamos en Colombia, nosotros somos colombianos, hablamos español, y entonces aquí en Santa Marta el domingo, nosotros en la misa, toda la parroquia está de pie y toda la parroquia confiesa su fe, ¿no? Cuando si uno va por allá a Asia, a cualquier parte donde haya católicos, están confesando la misma fe. Si uno se va para Europa, están confesando la misma fe. Se va para Estados Unidos, se va para cualquier parte del mundo donde haya católicos, y dicen exactamente lo mismo, cada uno en su idioma. Antes lo decíamos todos en el mismo idioma, que era latín, hasta los años 60. Todo el mundo hacía el Padre Nuestro en latín, el credo en latín, todo en latín. Ahora lo hacemos en el idioma de cada uno. Los indígenas en su idioma, los nativos de distintas partes del mundo, cada uno en su idioma, pero siempre diciendo exactamente lo mismo. En diferente idioma. Así, pero clamamos una misma fe. Esto es muy bonito. Universal. Esto es muy bonito. No la mayoría de las confesiones o las religiones no tienen esto. El credo, confesión de fe de todos los cristianos, comienza con la palabra yo. Empieza por ahí. Porque cada persona en la comunidad tiene su propia historia con Dios. Nadie puede decir en lugar de otro, yo creo. ¿No? La persona que pronuncia un sí de aceptación a Dios debe saber a qué se decide. Por eso es importante que cada cristiano conozca el texto básico de su fe y la comprenda. Cada uno debe conocer en qué consiste la fe y lo entienda. Entonces, vamos a empezar por estas primeras dos palabritas. Yo creo. Soy una persona y nací como hombre o mujer. Tengo padre, madre, hermanos y parientes. No todos, pero la mayoría sí. Todos tienen papá y mamá, aunque no todos conozcan a su papá y a su mamá. Y no todos tienen hermanos o parientes, hay unos que no conocen a nadie, pero normalmente sí. Vivo en una sociedad con muchas personas, en compañía de animales y plantas y todo lo que crece en la tierra. Las personas tienen la capacidad de ver y oír, de aprender
y retener, de pensar y hacer planes. Las personas tienen la capacidad de relacionar una cosa con otra y formar todo esto, ¿no es cierto? Grabar en la memoria, hacer planes hacia el futuro, organizar, tomar decisiones, crear cosas nuevas. Saben construir casas, domesticar animales, curar enfermedades, transmitir la vida, investigan el universo, son capaces de viajar a la luna, navegar por los mares, inventar cosas malas como las bombas que destruyen la vida en la Tierra, son capaces de observar y hacer comparaciones. Tenemos esa capacidad, o sea, somos inteligentes. Que esto ya es una cosa bien interesante, porque no es que seamos los más inteligentes de la Tierra, es que prácticamente somos los únicos realmente inteligentes en la Tierra. Razonamos. Y eso es una cosa muy especial, que Dios nos haya dado esa capacidad. Las personas hablan unas con otras, aprenden unas de otras, unas necesitan a otras. Lo difícil se hace fácil cuando alguien a mi lado, a quien puedo decirle, cuento contigo, está bien dispuesta para conmigo. Escucho lo que me dices, pongo en ti mi confianza, me ayudas constantemente a levantar mi ánimo y me infundes esperanza. En ti me quiero apoyar, me confío en ti, creo en ti. Vamos a mirar, no lo tienes ahí, el libro del Eclesiástico 6:14, eso está en el Antiguo Testamento. Tú estás usando el Nuevo Testamento, entonces ahí no está. Pero el texto dice, un amigo fiel es apoyo seguro, el que le encuentra un tesoro. Pues empezamos por, ¿quién soy yo? Pues yo soy una persona que me relaciono con la naturaleza, me relaciono con las cosas, una persona que piensa, que produce, que es capaz de relacionar, una persona en relación con otras personas, que se puede relacionar con los demás. Vamos a ver ahora, yo creo en Dios. Ya vimos yo creo, ahora yo creo en Dios. Las personas creen en sí mismas, pero muchas creen por encima de sí mismas, creen en Dios. De Él esperan respuesta a preguntas que superan todo lo que se puede saber. ¿Para qué estoy en la tierra? Es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos que morir? ¿De dónde procede la diversidad de la vida? ¿Hay alguna razón suprema que dé sentido a la vida y también al sufrimiento? Son preguntas que nos podemos hacer porque pensamos. En todos los tiempos y en todos los pueblos las personas claman a Dios. Le buscan para aprender de Él, para comprenderse a sí mismas y comprender su mundo. Toda persona puede conocer las huellas de la acción de Dios en el variado orden de la creación. Las obras reflejan a quien las hizo. Tenemos grandes santos que descubrieron a Dios y se encontraron con Dios a través de su creación. Uno de los más famosos es San Francisco de Asís. ¿No? ¿Conoció? No, un santo ya hace muchos siglos, pero un santo grandísimo, un santo muy importante que él se inspiró en la naturaleza para toda su vida espiritual. Precisamente el Papa Francisco acaba de escribir una encíclica basado o pensando en San Francisco de Asís, una encíclica que se llama Laudato Si, alabado seas, Señor, por toda la naturaleza. El domingo pasado estábamos dedicados a la oración por la naturaleza. Precisamente el Papa nos pidió que pensáramos en cómo estamos cuidando esta casa y qué es lo que estamos haciendo por la naturaleza. Porque la naturaleza nos hace pensar y descubrir a su creador. ¿Quién se inventó todas esas flores tan bellas? Todas estas niñas tan lindas. ¿Quién se inventó todo lo que existe? Todo ese sol, el mar, las estrellas, los animalitos tan bellos que son, ¿no? Esa comida tan rica, Sí. ¿no? Todo eso tan bueno, ¿no? ¿Quién se inventó todo eso? Pues nuestro creador, que es Dios. Alguien lo hizo. O sea, si usted no cree en Dios, pues yo lo entiendo. Tal vez no haya recibido la fe, no la haya entendido, etc. Pero entonces una preguntita. ¿Quién se inventó todo esto que existe? Vaya, pregúntele a los científicos y los científicos llegan hasta decir que el origen de esto no se sabe cuál es. Llegan a decir que esto como que fue una masa grande y que esto explotó. El Big Bang hasta ahí llegó. Una teoría como muy difícil de aceptar. Todavía no han podido pues como darle mucho sustento a esa teoría. Sin embargo,
pues por lo menos ven que hay un origen y hay un proceso evolutivo, que no niega para nada en la fe. Y sin embargo uno dice, bueno, pero ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo la masa que explota? ¿Quién hizo cómo se produce la evolución, la vida, etcétera? ¿Quién hizo esto? Esto se le tuvo que haber ocurrido a alguien. Alguien lo hizo, porque eso no aparece porque sí, sin alguien, sin un creador. No tiene No han sentido. podido en ninguna forma decir esto puede existir sin un creador, sin la existencia de alguien que lo hizo. A ver, un mueble o este computador, por ejemplo, que tengo al frente donde estoy haciendo este video. ¿De dónde chorizos apareció? Alguien se lo tuvo que inventar, alguien lo tuvo que hacer. Y a mí, y a la naturaleza, y a todo lo que existe, alguien lo tuvo que hacer. Tiene que haber un creador, tiene que haber un creador. Entonces, ¿quién fue? Pues la pregunta se la dejo abierta de quién fue. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? Yo no fui. El hombre no fue. El hombre no lo pudo haber hecho y después meterse ahí. Nosotros no hicimos el universo. No tenemos esa capacidad. Y resulta que si no fuimos nosotros, que somos los más inteligentes de este planeta, entonces ¿quién fue? ¿Otro más inteligente de otro planeta? ¿Y cómo hizo? Está difícil. Yo no fui. No fuimos los seres humanos, entonces fue otro. ¿Quién es ese otro? La filosofía ha venido buscándolo. Y así como la filosofía, pues todos, hasta llegar a un punto donde nosotros creemos que Él vino y nos dijo, hola, yo existo, soy yo, soy Dios. Y eso lo encontramos, esa historia de la revelación de Dios a nosotros, de Dios que nos ha buscado y nos ha encontrado, se llama revelación. Muy bien, hay otra manera más directa de encontrar a Dios, estar seguro de su existencia, y es que Dios no se queda mudo, Él se da a conocer, podemos encontrarlo. Para ello está el testimonio de los profetas de la antigua alianza que fueron enviados por Dios. Un maestro de la naciente iglesia escribe, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso está en la carta a los Hebreos 1:1, si lo quieres leer, si lo quieres mirar. Entonces también allá les aconsejo que tengan un Nuevo Testamento, de cualquiera de los que hay, o una Biblia completa, la tengan en la mano o la pueden tener en su teléfono, Hebreos, en el iPad, en el computador. Hebreos 1:1, la primera frasecita del libro, lo que está en negro. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, Muy bien. por quien hizo también el universo. Exacto, por quien hizo el universo. Entonces, bueno, la ciencia no sabe quién hizo esto. La filosofía tiene miles de teorías. Siempre tiene que terminar diciendo que fue alguien, ¿no? Los filósofos antiguos, unos dijeron que el aire, que el agua, que... Bueno, hasta que nosotros sí tenemos la palabra de Dios que nos dice, esto lo hizo Dios para su Hijo Jesucristo, ¿no? Y lo encontramos en este texto de los Hebreos 1:1. Eso es lo que dice la fe. Es una respuesta que damos nosotros desde la fe. Los cristianos tienen confianza en el testimonio de la Biblia. Sí, nosotros creemos en eso. Creemos que Dios eligió al pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra para concertar con él una alianza, un pacto, un pacto. Precisamente el Antiguo y Nuevo Testamento significan antigua y nueva alianza. Un pacto. Por medio de este único pueblo, todos los pueblos de la tierra se enteraron de que Dios existe y que tiene un plan con respecto de los hombres. La historia de la alianza de Dios con Israel se halla en los libros del Antiguo Testamento. Dios empezó, primero logró comunicarse con un hombre que se llamaba Abraham. De Abraham sale el pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel, de ahí para todo el mundo aparece la fe. ¿Ves? Muy bien. Las historias bíblicas de los encuentros con Dios aprendemos a conocer a Dios.
Nos enteramos de quién es Él, qué es lo que quiere del hombre o para el hombre. Moisés apacienta sus ovejas en el desierto. Entonces ve una zarza, está ardiendo, pero no es consumida por el fuego. Moisés escucha la voz que le dice, Éxodo 3, 6, 7. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Ahí no lo encuentras porque esto es el Nuevo Testamento. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Vamos a volverlo a leer. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. El Dios grande y todopoderoso se ha vinculado con estas personas, sufre con ellas. Por medio de Moisés quiere llevarlas a la libertad. Moisés se estremece, no quiere aceptar el encargo. Aquel que le habla desde la zarza le pregunta su nombre y Dios dice, yo soy el que soy. Bueno, esta es la traducción que aparece prácticamente en todas las Biblias. Y está bien, es una traducción correcta. Sin embargo, yo estuve por allá haciendo un curso de hebreo bíblico y me dieron una traducción del hebreo original un poco más precisa, me parece a mí. Y me gustó más. En vez de yo soy el que soy quien te habla. Básicamente es lo mismo, pero hay unas diferencias, unas cosas bonitas. Primero el énfasis en la palabra. Yo soy el que te habla, soy yo. Porque es que en hebreo bíblico no existe el verbo ser o estar. Entonces, claro, al traducir al español le metemos el verbo ser y estar, porque en español sí hablamos así. Pero en hebreo bíblico no. Entonces, Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Y él contesta, ¿quién te habla? Me gustó mucho. No es un hombre corriente. Dios es el que está ahí para el hombre. Dios está ahí. Has oído el canto. Dios está aquí. Qué hermoso es. Y esto es verdad para todas las personas y para todos los tiempos. Así dice el Señor, el que te creó. No temas que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué bonito mensaje. Eso está en Isaías 43, 1-3. Qué bueno que pues como tú tienes el libro, pues lo vas a mirar y vas a repasarlo en tu Biblia. Tú tienes Biblia, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. Así dice el Señor, el que te creó. No temas, que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Vamos a ver otro personaje, Job. Un varón santo que confía su vida a Dios. Ojalá te leas la vida de Job. Son 3 hojitas. Es cortico. Por internet. O en tu Biblia. Okay. El libro de Job. No. En el Nuevo Testamento no está. Un varón santo que confía su vida a Dios llega a conocerla de manera distinta al ser afectado por la desgracia. Bandas de ladrones lo roban sus rebaños y matan a sus pastores. Sus hijos se sienten varones y 3 mujeres quedan sepultados bajo las ruinas de su casa. Él mismo contrae la lepra. O sea, a este le pasaron todas las calamidades. Job es uno al que le pasan todas las calamidades. Mi mamá me contó acerca de eso. Una amiga de ella que también es muy cercana a Dios le contó. Sobre Job. ¿Qué? Bueno, ojalá lo leas. Es muy interesante. Él mismo contrae la lepra. Todo su cuerpo está cubierto de llagas. Se sienta sobre un montón de cenizas y se rasca con un pedazo de teja. No puede ser Dios el que tantas desgracias causa al piadoso Job. La mujer y los amigos de Job quieren convencerlo de que se aparte de Dios, quien tan mal le paga el bien que él hace. Pero Job está seguro, si aceptamos de la mano de Dios el bien que él nos manda, debemos aceptar también de su mano el mal. O sea, Dios es Dios. Dios no creemos en Dios por conveniencia, creemos porque Él es quien es. Y de eso se trata el libro de Job.
Job cree y confía en el Señor hasta el final. Y al final Dios le devuelve todo lo que había perdido y lo recompensa. Muchas veces la historia no termina con un final tan feliz. Por ejemplo, tenemos en este momento los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, en Irak. Es una desgracia terrible lo que está ocurriendo por allá. No, el mundo se conmovió al ver la imagen de este niñito ahí en el borde de la playa. Pero le han cortado la cabeza a los niños, los han masacrado de las formas más horribles. Las cosas son espantosas por allá. Pero sin embargo, nuestra confianza está puesta en Dios, porque en Él creemos. Creer significa creer en que Dios existe y existe para todas las personas, las conoce y las ama. Tener confianza que Dios existe para mí, me conoce y me ama. Amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis energías, con todas mis capacidades. ¿Qué más significa creer? Decir sí a Dios, escuchar su palabra y cumplir su voluntad. En una ciudad destruida se encontró en la pared de un refugio la confesión de fe de un perseguido. Creo en el sol aunque aquí no brille. Creo en el amor aunque aquí yo no lo sienta. Creo en Dios aunque Él guarde silencio. Hermoso, ¿no? Muy bonito, muy sabio. Bien. El conocimiento de Dios. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. O sea, Dios que se muestra. Cuando hablamos de revelaciones, Dios que se muestra, que se deja conocer. Eso se llama revelarse. Pues yo no sé si tú te acuerdas, yo creo que no porque estás muy joven, pero de pronto algunos de los que me ven tal vez sepan, y si no saben, pues me toca contarles una historia. Las cámaras fotográficas antes no eran como ahora. No tanto. Es decir, no eran en una memoria digital, sino que tenían una cosa por dentro que se llamaba el rollo, ¿no? Y era como un papel de plástico que era sensible a la luz. Entonces la cámara lo que hacía era abrir el obturador, dejaba entrar la luz y esa luz entraba en el rollo que estaba dentro de la cámara bien oscuro, entraba esa luz y la luz quedaba marcada dentro de ese papel. Y se formaba lo que llamábamos un negativo. Entonces el rollo quedaba formado en negativo. ¿Como café oscuro? Sí, a veces café, a veces gris. Uno las mandaba revelar. Y entonces, al revelarlas, se podía imprimir en un papel. Y ahora lo veía uno en todo su color, todo su esplendor. Lo que había delante de la cámara, el momento en que el obturador se abre y se cierra, queda plasmado en ese pedacito de papel del rollo de las fotos. Hay veces que unas se velaban, no salían, otras sí salían. Entonces, revelar es eso. Cuando tú puedes descubrir, darte cuenta, ver algo que no se ve. Muy bien, entonces eso es revelación. Y Dios se nos ha revelado. Entonces vamos a volver a leer este pedacito del conocimiento de Dios que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo: las facultades del hombre lo hacen capaces de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a que la fe, a ver que la fe no se opone a la razón humana. Hay gente que cree que la fe va por un lado y la razón va por otro lado. La fe por acá, la ciencia por acá, y que son enemigas y que se pelean entre sí. No. La fe y la razón son hermanitas, se quieren mucho, van paralelas. Una hace que la otra cosa se entienda. La razón nunca podrá llegar a entender perfectamente la fe. La fe es mucho más que la razón, pero la razón nos ayuda a entender la fe. Muy bien, nos quedan 2 párrafitos. La Biblia, el Antiguo Testamento, Biblia significa libro, ¿no? Se trata del libro en el que están recopilados los escritos que la Iglesia reconoce como Sagrada Escritura. La primera parte, la más extensa, contiene los libros en los que el pueblo de Israel da testimonio de las grandes hazañas de Dios y de su propia historia.
Contiene 3 partes distintas: la ley, que son los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés, los libros de los profetas, los libros históricos, poéticos y sapienciales. Sapienciales significa de la sabiduría. Son libros que nos hablan de la sabiduría de Dios, son proverbios, son consejos, son versos muy bonitos, son cantos, himnos inspirados. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron durante el milenio que precedió al nacimiento de Jesús. En esos 1000 años antes del nacimiento de Cristo se escribieron esos libros que son del Antiguo Testamento. Fueron iluminados por el Espíritu Santo. Iluminados por el Espíritu Santo. La segunda parte, de menor extensión, constituye el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Puedes mirar ahí si quieres. ¿Cuántos libros? Mira ahí en el índice, ¿cuántos libros puedes contar? 27, ¿no? 27, muy bien, excelente. Esta alumna está. Tengo sí. una alumna espectacular. Sí. Bueno, alianza. Esta palabra significa pacto. El pacto que el gran Dios concertó con Noé, con Abraham y en el monte Sinaí con todo el pueblo. La alianza es para Israel la prenda de su elección. Yo quiero ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Los 10 mandamientos son las reglas por las que se rige la alianza. Todos los años Israel celebra la fiesta de la alianza. Puesto que el Dios fiel es quien concertó esta alianza, los hombres pueden confiar en él. Aún por medio de las mayores calamidades, las personas piadosas no pierden la esperanza. Aguardan una nueva alianza que Dios va a conceder a su pueblo. La iglesia proclama a Jesús como el Mesías, el Cristo, por medio del cual Dios colma esa esperanza. Entonces ya vimos, yo creo en Dios. Y el próximo viernes, no se pierda, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Muy bien. ¿O lo leemos de una vez? Sí, está bien. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que la Biblia en efecto no es un libro cualquiera, es un libro por excelencia, el primero entre todos, único. A diferencia de los demás libros, la Biblia tiene un doble origen, humano y divino. Un libro divino hecho por Dios para transmitir a los hombres un mensaje de salvación. Excelente. Para eso es, para transmitir un mensaje de salvación. Muy bien, vamos a hacer el último esfuerzo. Dice así: las personas creyentes hablan con Dios, buscan palabras para expresar la grandeza de Dios y explicar que Él es diferente. Tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres el Altísimo. Se postran a sus pies y le adoran. Muchas personas piadosas de las que habla el Antiguo Testamento creen que si una persona mira cara a cara a Dios, morirá necesariamente. Pero el Antiguo Testamento conoce también personas que los que anhelan con más ardor es contemplar el rostro de Dios. Son personas que solo desean estar con Él porque creen que el hombre no es enteramente feliz, sino cuando está cerca de Dios. Creen que Dios castiga el pecado, pero saben también que su amor y su misericordia son inmensamente mayores que su ira. Afirman que Dios no quiere rebajarnos. Dios no infunde miedo a las personas. Las ama y quiere ser amado. Dios dice de sí mismo: como un hijo a quien consuela a su madre, así yo os consolaré a vosotros. Isaías 66, 13. Y yo pensaba: me llamarás Padre mío y no te separarás de mí. Jeremías 3, 19. Una persona piadosa que conoce bien a Dios dice de él: como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes le respetan. Salmo 103, versículo 13. Forma parte del misterio de nuestra vida que Dios parezca algunas veces que está lejos de nosotros y nos resulta inasequible, o sea, inalcanzable. Vamos a leer otra vez ese pedacito porque yo lo había leído mal. Forma parte del misterio de nuestra vida que Dios parezca algunas veces que está lejos de nosotros y nos resulta inalcanzable, y que nos haga sentir que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los suyos. Isaías 55, 8. Cuando son prepotentes los poderes del mal, puede parecernos que Dios carece de poder. Dios como que no hace nada. Sin embargo, aunque nos veamos desvalidos los hombres, siguen siendo verdaderas las palabras que el mensajero de Dios dijo a Abraham cuando, superados los 90 años, dudó que fuera a tener un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Estas mismas palabras se las dijo el ángel a María en la Anunciación al ser llamada por Dios.
A los que están fatigados de tantos trabajos, Dios les sale al encuentro y los acoge en sus brazos. Dios busca a los que están solos y se sienta a su lado como una madre. Seca las lágrimas de los que han perdido ya la esperanza. Junto a Dios se tranquilizan los que tienen dudas. La sonrisa de Dios alienta a los desanimados. Nada ni nadie es capaz de resistir a Dios. Su brazo nunca es demasiado corto para ayudar. Esto es principalmente lo que queremos decir cuando afirmamos que Dios es todopoderoso para ayudar, para perdonar y hacer el bien. La maldad es completamente ajena a su ser. Dios no es capaz de hacer el mal. Vamos a escuchar esta frase. El amor de Dios es como una mano a la que podemos aferrarnos, como una luz que brilla en la noche y nos indica el camino. Muy bien. Que llegamos No. allá por medio de la fe. Exacto. Y por el amor que nos tiene Dios. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes, la próxima semana, con más videos de nuestra preparación para la confirmación. Dios los bendiga.